¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer el tutorial acerca de mi familia, que es el tema que continúa, el tema número 10, ¿correcto? Para preconfirmación. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Reflexionar acerca del rol que desempeña cada uno de los miembros que conforman nuestra familia y aprender a aceptarnos tal como somos. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar con nuestras diapositivas. Voy a agrandar esto un poquito más. Listo, esto es la carátula de nuestra diapositiva, de nuestra presentación. Y nos vamos a dirigir hasta el encuentro anterior. No se olviden de que acá está nuestra oración inicial, la dinámica que corre a cuenta de cada catequista o de las indicaciones que dé nuestra coordinadora. Eh, y bueno, de ahí vamos a recordar lo que hemos hecho en nuestro encuentro anterior. ¿Cuál ha sido el tema en nuestro encuentro anterior? Pues el mundo en que vivimos, ¿no? Dios creó el mundo totalmente perfecto, el hombre desobedece y abre las puertas de la muerte y del pecado. Dios tuvo que darnos mandamientos para poder vivir mejor y nos encarga la creación para saber administrarla. Es decir, Dios crea el mundo y le entrega la administración de este mundo al hombre, ¿correcto? Y es ahí donde el hombre lamentablemente ha hecho un mal uso de esa administración, es decir, ha administrado mal. Y bueno, ahora tenemos las consecuencias que tenemos, ¿no? Basura en los mares, en los ríos, contaminación ambiental, basura por las calles, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vámonos con nuestra diapositiva número 6 y vamos a ver un video en donde el papá se queda sin trabajo, ¿no? Va al colegio porque hay una presentación de padres de las profesiones y el hijo, una vez que ve al papá, se siente avergonzado, ¿no? Entonces el papá le dice de que su trabajo ya no consistía en trabajar, sino en buscar trabajo. Y que son muchas de las personas que, al igual que él, se encuentran en esa situación. Entonces conquista, enamora a la clase y el hijo se siente ya identificado y finalmente en el video va a apoyar al papá porque él también explica que la fortaleza que él adquiere para enfrentar esta búsqueda de trabajo es precisamente su familia. Entonces, una vez que veamos el video, ¿qué opinan acerca del video? Le vamos a preguntar a los chicos. Yo creo que va a ser un bonito diálogo ahí, ¿no? ¿Y crees que la realidad de los jóvenes se parece a la tuya? Es decir, si bien es cierto, esta pregunta la podemos cambiar porque al parecer me sonaría como que no tiene relación ni con el tema ni con el video, podríamos dirigirla en la realidad respecto a cómo crees que los jóvenes afrontan su relación familiar hoy día, ¿no? Entonces, ese chico se sentía avergonzado del papá, ¿no? Entonces, ¿crees que la realidad de los jóvenes se parece a la tuya? ¿Sientes también tu vergüenza de tu familia? Podría ser la consecuencia de esa segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te sentirías avergonzado de tu familia? Y bueno, si bien es cierto, todas las familias tienen sus ventajas, desventajas, cosas positivas y negativas cada miembro, pero lo interesante es saber vivir, convivir, ¿no? Y respetar sobre todo las reglas de convivencia. Que eso va a dar una familia unida precisamente porque se respetan. Familia que no respeta reglas de convivencia, no es imposible que surja, ¿no? Que progrese. Muy bien. Entonces eso en nuestra diapositiva 6 vamos a generar un diálogo con los chicos muy interesante. Acá está la dirección del video y espero que pueda dar aportes positivos obviamente a este tema de la familia. Muy bien, en la diapositiva 7 Dios me habla, vamos a leer Eclesiástico, ¿no? Capítulo 3 versículos del 1 al 7 y comentas qué opinas del mensaje de la lectura. Otra vez vamos a dialogar con los chicos, pero esta vez con una cita bíblica, es decir, con la iluminación, ¿no? Hijos míos, así dice la lectura, lo he puesto ahí en la guía del catequista. Hijos míos, escúchenme a mí que soy su padre, sigan mis consejos y se salvarán.
El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos. El que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados y el que honra a su madre reúne gran riqueza. El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos. Cuando ore, el Señor lo escuchará. El que honra a su padre tendrá larga vida. El que respeta a su madre será premiado por el Señor, pues obedece a sus padres como si fueran sus amos. Bueno, esto tiene que generar de todas maneras algunos comentarios de los chicos, ¿no? Cuando yo he dado este tema, por ejemplo, en la confirmación de San Pedro en Lima, yo les decía a los chicos que existe el mandamiento de honrar padre y madre, que también podemos por ahí agarrarnos de ese mandamiento, ¿no? El cuarto mandamiento, honra padre y madre, y no hay mandamiento que diga honra a los hijos. No hay ningún mandamiento que diga que los padres tienen que obedecer a los hijos o que tienen que honrarlos. No, 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 no. ¿Y qué es un mandamiento? En tal caso podríamos recordar ahí la idea. El mandato no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandamiento, es una orden, un mandato, ¿no? Hazlo. Así de sencillo. El mandamiento es este, hazlo. Honra a tu padre y a tu madre. Con o sin defecto, sea maravilloso o no, honra a tu padre y a tu madre. En lo personal, por ejemplo, yo creo que a todos nos pasa, pero a mí también me pasó eso, ¿no? Llega la edad de la locura en donde crees que todo lo puedes hacer. Y qué pena que eso no se pueda aprovechar también, ¿no? Porque la adolescencia no es una edad de locura, sino de repente en donde más podríamos enseñar y dejar que los chicos se expresen. Pero lamentablemente en mi época tal vez no era muy común las redes y uno no se podía expresar fácilmente, ¿no? Pero ahora sí nos podemos expresar. Lástima que hay un exceso de expresión en la parte de los jóvenes, ¿no? Bueno, aún así, el mandamiento es preciso, exacto, honra a tu padre y a tu madre. Y yo le decía a los chicos de la confirmación de San Pedro que nosotros tenemos que asirnos, es decir, aferrarnos, es decir, acoplarnos, adaptarnos a las reglas de casa, ¿no? ¿Y por qué? Porque había a veces hay chicos que se quieren ir de su casa. Y en mi parroquia, por ejemplo, en mi ex parroquia, yo cuando toqué este tema también, algunos chicos me decían yo quiero irme de mi casa, bueno, mis papás no me comprenden, salían en las fichitas iniciales, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a ver si es que realmente conviene, ¿no? Entre comillas, y si es tan fácil irnos de su casa, y le saqué un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto tendrías que pagar de alquiler? ¿Cuánto tendrías que pagar de luz, agua, internet, ¿no? Antes no se contemplaba mucho el internet, el teléfono, el cable, la comida, la vestimenta, de repente una emergencia, el tema de salud, ¿no? Y bueno, salía un presupuesto muy alto que no cubre en realidad ¿cómo se llama? El sueldo básico, ¿no? No lo cubre. Muy sencillo, entonces no conviene irse de su casa ni dárnosla de muy rebelditos, porque al final el esfuerzo que hacen los padres es tremendo. Eso hay que resaltarlo mucho. Pero bueno, sigamos entonces. Esto tiene que despertar mucha ternura en los hijos. Ese es el objetivo, ¿no? Dicen, escúchenme a mí que soy su padre, ¿no? Sigan mis consejos y se salvarán. El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos. Es decir, el mandamiento está ahí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Que dice que el que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Muy interesante. Y el que honra a su madre reúne una gran riqueza. El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos, es decir, cuando le toque a uno ser también papá, ¿no? Cuando ore, el Señor lo escuchará. El que honra a su padre tendrá larga vida. El que respeta a su madre será premiado por el Señor, pues obedece a sus padres como si fueran sus amos.
Fíjense la condición. No dice que seamos solamente obedientes, sino que nos pongamos en una actitud como si fuéramos esclavos. Y vaya que es así, porque ahora que yo he comprendido en el estudio de la fe esto, yo intento, no es que sea tan perfecto, pero intento ser esclavo de mis padres, ¿no? En muchas cosas. Por ejemplo, Franco, anda a comprar, voy a comprar, veo ahí los platos sucios, los lavo, algo está sucio, barro, limpio, ¿no? De tal manera que ellos también se sientan felices. Hubo una época, obviamente, que a mí como adolescente no me gustaba que me mandaran, me ordenaran, pero bueno, poco a poco pasa el tiempo y la confirmación, el proceso de confirmación te hace cambiar de mentalidad. Por eso es que es muy importante este tema en el proceso de confirmación, que estamos en el nivel de preconfirma, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso en realidad, un proceso de 2 años tal vez. Bueno, la diapositiva 8. Seamos sinceros, es muy fácil determinar en qué grupo se ubican nuestros padres, pero pocas veces nos ponemos en su lugar. Dice, muchos jóvenes tienen las dificultades con su padre o las personas con las que viven. Algunos simplemente no los aceptan, ¿no? Por algunas cosas que de repente tendrán los papás. A veces existen factores que influyen en esta situación, como son figuras paternas autoritarias que no dejan de crecer a sus hijos en un ambiente de confianza y libertad, logrando que al crecer los hijos sean algo rebeldes y pasen así mayor tiempo fuera de casa, tratando de encontrar en la calle o con los amigos lo que les hace falta en el hogar. A otros, en cambio, les sucede lo contrario, con padres que se despreocupan parcial o totalmente con sus hijos y los dejan crecer sin orientación o afecto. Bueno, lamentablemente existe de todo, ¿no? Pero vayamos a analizar el porqué de la situación, por qué ocurren estas cosas en casa, ¿no? Ahora, un chico podría leer esto, ¿no? Trabajar 10 a 12 horas diarias. Eso a veces no lo entienden los hijos. Tratar que el dinero alcance para la luz, el agua, la comida, etc. Llegar tarde a casa cansado y tener que levantarse temprano. Es una rutina agotadora. Lo he vivido con mi madre, ¿no? Y con mi papá. No saber si al día siguiente podrá seguir trabajando. Actualmente la inestabilidad laboral es increíble. Ahora yo lo he vivido también en carne propia. No haber recibido suficiente educación de sus padres o en la escuela y tener que competir a diario con gente mucho más preparada. Claro, hay papás de familia que lamentablemente no han tenido la oportunidad de poder alcanzar un nivel educativo superior, ¿no? Entonces se enfrentan con gente más joven que no tiene familia, que es soltera, y ellos tienen hijos, pero poca preparación. Entonces hay una descompensación salarial, se podría llamar así, ¿no? Que no está contemplada para el mundo mercantil, para el mundo laboral, para el mundo financiero. Es decir, si tú eres soltero, si tú eres varón, cuanto menos edad tengas, más productivo puedes ser. Si tienes familia o eres mujer o estás embarazada, menos productiva. Entonces, es una situación que no deja desarrollarse la familia, ¿no? Y que bueno, a veces los gobiernos tienen que intervenir ahí. Tener que lidiar a diario con el tráfico, el calor o el frío en el autobús, el cansancio, el jefe, etc. Eso no lo comprendemos a veces los hijos porque no lo vivimos. Esto es muy importante resaltarlo en esta diapositiva, queridos catequistas, ¿no? Bueno, entonces ya saben que hay algunos factores que influyen en los papás. Sin embargo, si nosotros actuáramos como servidores de nuestros padres, yo creo que ellos se sentirían, regresarían a casa felices, ¿no? Recuerdo mucho que mis tías me enseñaron a que le lleve las sandalias a mi mamá cuando llegaba de trabajar, a mi papá también, ¿no? Que le lavara los platos, que le invitara un café. Bueno, ahora mis papás son jubilados, ya están un poco más tranquilos, pero en su vida o en su edad laboral fue muy duro, más con el golpe de estado que dio Alberto Fujimori, ¿no? Yo en esa época estaba por salir ya del colegio, estaba en cuarto de media cuando todo cambió. Todo cambió, todo se volvió más difícil,
más competitivo obviamente, y claro que sí, tuvo que ser así, ¿no? Pero nos agarró a todos los peruanos de sorpresa. Ese es el problema cuando uno tiene un hogar y no está acondicionado la sociedad para poder afrontar este tipo de eventos. Vamos a ver la realidad. Entonces, así viven muchos de nuestros padres. Fíjense, estábamos hablando del estrés laboral y de todo. Ahí vemos al papá taxista. ¿Cuánto recorre? Yo he sabido tomar taxis en donde el señor está manejando y está así, ¿no? Que se duerme, señor, no se duerma. Inclusive, aparte de pagarle el taxi, he tenido que gastar en una tacita de café o en una Coca-Cola para que no se duerman, ¿no? Es muy importante saber comprender este tipo de situación y muy preocupante también. Fíjense la mamá que está al costado, que está cansada totalmente, tengo un familiar que literalmente le pasa eso, o las mamás que son policías o los papás también, los papás que son estibadores o cargadores, ¿no? En el mercado, fíjense ahí, y el papá también que es jefe, gerente, que tiene que lidiar con los trabajadores, con las metas de la empresa, con los estados financieros, con todo, ¿no? Entonces hay un estrés también ahí. Dice, así viven muchos de nuestros padres y madres de nuestro Perú día a día y de año a año, sirviendo, trabajando, cocinando, lavando, limpiando, sin que nadie le reconozcan lo que hacen bien o la importante labor que desempeñan, ¿no? Acá es o la importante labor, o lo importante, o lo importante de la labor, estaba bien escrito. En la mayoría de los hogares de nuestro país el cansancio, la rutina y las dificultades hacen que los padres traten de encerrarse en sí mismos y se pongan agresivos para que nadie les diga nada, para que no los molesten o busquen divertirse en compañía de los amigos y refugiarse en el alcohol o hasta las drogas. Esto puede sucederle a tus padres, ¿lo habías pensado? Podríamos terminar así, ¿no? Y bueno, esto tendría que llamarle la reflexión a los chicos. Los chicos, cuando la situación económica nos golpea, recién nos damos cuenta de lo que viven nuestros padres, ¿no? A veces uno se da cuenta ya cuando uno es mayor y a veces hay gente que no se da cuenta para nada, ¿eh? Pero bueno, yo creo de que ahí esta pregunta, ¿lo habías pensado? Va a poder hacer reflexionar al confirmando sobre esta situación que podría describirse como terrible también, ¿no? Muy bien, diapositiva número estábamos en la diapositiva 9, vámonos a la diapositiva número 10 y dice compartamos, ¿no? ¿Cuál de estos sentimientos te genera el pensar en tu familia? Muy bien, ¿qué valores especiales? También hay preguntas en la guía, descubres en tu papá, podríamos preguntar nosotros, ¿qué es lo que más admiras de tu mamá? Y bueno, yo creo que hay también sentimientos como el resentimiento, la vergüenza, como sintió el chico del video en el principio, ¿no? Yo personalmente, a ver, yo escogería um, a ver, yo creo que admiración de mis padres porque pese a las adversidades, las limitaciones, las dificultades, ellos han sabido salir adelante, ¿no? ¿Qué valores especiales descubres en tu papá? Bueno, que ha sido una persona totalmente cariñosa, amiguera, social, ¿no? Y lo que más admiras de tu mamá, que a pesar que es contador, ¿no? Es una excelente administradora. Mi mamá, por ejemplo, recuerdo que de niño, y ahora lo valoro mucho, lo que yo siempre les digo a mis primas que son mamás, a mis sobrinas que son mamás, que ella no iba a la casa de alguien sin estar preparada, no, en la maleta de nosotros cuando éramos niños, no bebés, niños, llevaba una muda de ropa y llevaba tuppers con comida para las 7 de la noche en punto calentar en baño María y darnos la cena, ¿no? Y mi mamá no se perdía tampoco de visitar a nadie de la familia, entonces hacía 2, 3 cosas a la vez y eso ha sido algo muy admirable
y algo que yo rescato mucho en ella. Muy bien, vámonos a la diapositiva 11. Ahora viene la responsabilidad de los hijos, mi tarea, dice. Podemos detenernos ahí en las imágenes para conversar un poquito también, ¿no? Mis padres son mi mundo, dice. Acá hay algunos ejemplos de familias, ¿no? La familia convencional, cuídamelos Dios, que yo sin mis padres no soy nada. Bueno, hay frasecitas bonitas que generan este sentimiento de cariño por la familia. Dice, nadie ha influido tanto en nosotros como nuestros padres. Incluso los defectos y virtudes que tenemos se los debemos en gran medida a ellos, eso es cierto, ¿no? Todo lo que eres se lo debes a Dios y a tus padres, pues ellos te dieron la vida. ¿Verdad? Tú te pareces físicamente a ellos y también tienes su modo de ser. Ellos te han transmitido todo lo que son, en la medida de sus posibilidades, y más no han podido hacer, pues no existe una escuela de padres. Y más no han podido hacer. Efectivamente, no existe una escuela de padres. Ser padre creo que es una tarea muy difícil y yo lo he vivido con mis padres, ¿no? Dice, muchas veces esto es difícil de entender por algunos jóvenes, ojo con esto, que exigen demasiado de ellos sin comprenderlo o valorarlos por lo que son como personas e hijos de Dios. Otros incluso sienten vergüenza de sus padres, como el chico del video. Como seres humanos tendemos a la fragilidad, los padres no están exentos de ella y mucho menos los hijos que quitan el aprecio a sus padres sin comprenderlos y ayudarlos a crecer. Hay chicos, chicas que creen que el mundo es de ellos y que los padres son los sirvientes, ¿no? Podríamos analizar ahí de repente, concluir que ha habido una mala educación, pero a veces un tastazo en la cola no hace mal, ¿eh? Yo creo de que reza mucho en las actualidades este poema que dice: a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal donde yo asistí, o algo así por el estilo, no recuerdo muy bien, pero vaya que a veces se necesita un poco de disciplina y de un zamacón para a veces reaccionar, porque los jóvenes están viviendo con con una ceguera, omnibulación iba a decir algo así, con una ceguera que ellos no pueden sacarse, ¿no? No pueden sacarse la venda de los ojos. Bueno, dice, maravilloso, conflictiva, completa o incompleta, integrada o desintegrada, tu familia es el núcleo donde aprendiste a caminar, a hablar, a pensar, a reír, a llorar, etcétera. Todo esto ha contribuido a que llegaras a ser persona, de la misma manera como influyó la familia de Jesús, José y María en su carácter, su manera de ser, su oficio, su amor al prójimo, etc. Quizás en tu caso fue distinto, pues no viste siempre en ellos el amor y respeto mutuo, el cariño o la generosidad, pero de seguro tus padres han tratado mucho de lo que ellos han recibido y eso es importante y valioso. Bueno, es una bonita lección que nos deja esto, ¿no? Pero podríamos ahí analizar mucho todo lo que a veces los hijos no entienden o cómo se comportan. Bueno, diapositiva 12 nos dice cómo empezar en la conquista a los padres. Tenemos que amarlos. ¿Cómo empezar entonces? Bueno, dice, no importa cuál sea la clase social a la que pertenece tu familia o quienes te acogen. Una persona con madurez es capaz de amar por encima de todo. Estamos llamados a comprender y aceptar a nuestros padres y hermanos tal cual son. Además debes tomar en cuenta que tú también eres parte de la familia y eres responsable de lo que en ella suceda. ¿No crees que tus aportes puedan ser muy valiosos para mejorar esta situación? Y bueno, vayámonos a la diapositiva. A lo mejor puedes empezar por lograr una mayor comunicación, porque esto tiene efectos positivos. Y acá está. Cuando descubro que soy aceptado por lo que soy y no por lo que aparento, florece en mí la conciencia de que soy valioso, y así ocurre cuando valoro a los miembros de mi familia. Al comunicarme abiertamente con mi familia se esclarece la imagen de mí mismo y aprendo a juzgarme y a juzgar mejor. Cuando más soy capaz de percibir mis propios valores, tanto más fácilmente valoro a mi familia. Finalmente, cuando me comunico con los que me rodean, dejo de pensar solo en mí y brindo algo de mí mismo para los demás. Así se pueden pensar.
haciéndose uno responsable también y analizándose un poquito por dentro, ¿no? Bueno, finalmente el compromiso luego de haber pensado en mi familia y reflexionado que soy un miembro importante en ella. Claro que somos importantes para la familia y nuestros padres nos aman. No puedo quedarme solo en palabras, sino que Dios Padre me invita a tomar una actitud concreta a mí que soy joven y que tengo toda la fuerza para hacerlo. Podré escoger algunas de estas opciones sugeridas. Ayudar a tu papá o mamá en algo concreto esta semana. Halaga alguna cosa que ellos hayan hecho. Oh, mamá, qué genial. Podría ser algo así al estilo americano, ¿no? Oh my God, mom. Bueno, ora durante la comida. Claro que el rezar en esta época de pandemia ha hecho mucho bien en las familias, ¿no? Me lo han dicho muchos chicos en la catequesis. Comparte esos encuentros dominicales, interésate por saber cómo están, qué piensan o sienten, mamita, papito, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido el día? Bueno, finalmente está nuestra oración final y el reto que siempre es muy interesante, ya saben que es la parte evidencial, ¿no? De poder dar a mostrar que los chicos están trabajando. ¿Qué te ha parecido el encuentro de hoy y de qué manera puedes ayudar que tu familia esté y sea más unida? No vayas a olvidar comunicarle a tu catequista una vez que termine. Este tema es muy bonito, muy bonito. Qué pena que presencialmente no podamos hacer una sorpresa con los papás detrás de las cortinas. Pero bueno, yo sé que este tema virtualmente, tiene que llegar a los jóvenes y cambiar esa actitud que a veces tenemos con los padres. Sé que hay muchos alumnos, en mi grupo San Muciano hay un chico que es una maravilla de persona, lo sé por cómo se habla, por cómo se expresa, por lo que comenta, y yo sé que muchos chicos son así. Lo que pasa es que falta la oportunidad para que ellos también se expresen y conozcan un poquito qué es los temas de fe, ¿no? Lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Yo creo que sí se puede, y yo sé que este tema va a gustar a muchos chicos. Muy bien, catequistas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me escriben. Nos vemos.